agricultura se enfrenta a numerosos retos, siempre se ha enfrentado a retos, pero hoy en día se enfrenta a numerosos retos en ámbitos mucho más desconocidos que en el pasado. En este ámbito, la tecnología nos puede aportar grandes posibilidades y grandes herramientas para poderlas utilizar. Estamos en una situación que nosotros consideramos apasionante para poder llevar toda la tecnología, todos los avances que se están desarrollando en otros campos al ámbito de la agricultura. Los grandes modelos de lenguaje, las grandes capacidades que tiene la inteligencia artificial, hoy en día, gracias a todo el desarrollo tecnológico de todas las grandes máquinas, de todos los grandes procesadores, puede quedar al alcance de pequeñas, medianas empresas a través de diferentes modelos. Esto nos va a permitir poder hacer avanzar al sector en todos sus niveles, tanto a nivel de pequeñas explotaciones como a nivel de grandes empresas. Dentro de la inteligencia artificial, dentro de las posibilidades que tenemos que nos ofrecen estas herramientas, uno de los tópicos con los que más estamos trabajando ahora, que se están poniendo más en boga, es el concepto de gemelo digital. Un gemelo digital es una representación en el ordenador de una realidad física existente. En el ámbito de la agricultura estamos trabajando con representaciones, tenemos posibilidades de manejar diferentes representaciones de diferente nivel, a nivel de planta, a nivel de explotación, a nivel de incluso de toda una región. Este escenario, junto con todas las capacidades de la inteligencia artificial, con todo el acceso a datos, nos va a posibilitar simular nuevas realidades que se nos pueden presentar y que en el ámbito, en la situación que nos encontramos de variabilidad climática, de cambio climático, son más que probables que vayamos a tener. Los modelos que tenemos, las realidades que tenemos descritas hasta ahora, no tienen por qué ser las que nos vayamos a encontrar en un futuro más cercano. Para poder dotar a estos gemelos digitales, a estas herramientas de modelización, de simulación, a estas herramientas de inteligencia artificial de capacidad, necesitamos datos. Por desgracia, los datos son muy escasos en el ámbito en el que nos movemos. La agricultura pues, tiene la manía de producir producto, con lo cual los datos asociados al mismo, una vez al año, 2 veces al año, poco más. No es como una fábrica de vehículos donde tú tienes continuamente saliendo vehículos y todos pueden contabilizarse a efectos de alimentar los datos. Con estos condicionantes, una de las líneas futuras que vemos como muy interesantes y como grandes posibilidades para un trabajo multidisciplinar muy profundo es el tema de la generación de datos sintéticos, es decir, datos ficticios hasta cierto punto basados en modelizaciones de cultivos, modelizaciones de explotaciones, modelizaciones de realidades existentes a las cuales vamos a poder cambiar valores de variables que nos describen para poder generar esos nuevos escenarios, esas nuevas posibilidades. Todo esto nos está llevando a un concepto que manejamos nosotros que es el de agricultura autónoma. Para nosotros la agricultura autónoma no es poner un tractor a funcionar solo en una parcela. Para nosotros una agricultura autónoma consiste en que tú puedas, en que el sistema informático, tu cerebro en el ordenador, pueda ver la realidad que tienes, de realidad de mercado, de realidad de necesidades de alimentación, y en base a ella, a unos históricos de evolución de esas realidades, pueda decidir qué es lo más conveniente plantar, teniendo en cuenta condiciones de las tierras, condiciones de las parcelas, condiciones meteorológicas pasadas, historial de esas parcelas, comandar, planificar las actuaciones que hay que llevar a cabo ante ese proceso de plantado, todo ese proceso de cultivo, todo ese proceso de laboreo de las tierras, ordenando a esos robots autónomos, a esos tractores autónomos, todas las tareas que tienen que hacer, incluida la cosecha, el procesamiento y volcado en el mercado. No obstante, todo este concepto, toda esta idea de agricultura autónoma se topa también con 2 elementos fundamentales que quedan fuera del ámbito tecnológico. Uno es un elemento legislativo, donde se establezcan las bases, donde todo esto puede funcionar, donde todo esto puede estar arreglado, y otro es un elemento social. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que un sistema completamente autónomo, sin ninguna intervención del ser humano, sea el que nos provea de alimentación en un futuro próximo?